En los días en que Israel era gobernado por jueces, el pueblo pidió un rey para ser como las demás naciones. Dios los escuchó y a través del profeta Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl, un hombre alto y fuerte, parecía el candidato perfecto, pero a lo largo de su reinado, su orgullo y desobediencia a Dios lo llevaron a perder el favor divino. Dios entonces escogió a un joven pastor llamado David como el próximo rey. David era un hombre conforme al corazón de Dios, lleno de fe, valentía y humildad. Saúl, sin embargo, comenzó a sentir celos de David. Con el tiempo, esos celos se convirtieron en enemistad, ya que sabía que Dios había quitado el reino de su mano y lo había entregado a David. En medio de esta enemistad, se desarrolló una inesperada y profunda amistad entre David y Jonatán, el hijo mayor de Saúl y heredero legítimo del trono. Jonatán era un hombre justo y noble que reconoció la unción de Dios sobre David. En lugar de ver a David como un rival, lo amó como a un hermano, y ambos hicieron un pacto de lealtad. Jonatán prometió proteger a David y David, a su vez, prometió que siempre mostraría misericordia hacia la descendencia de Jonatán, incluso después de su muerte. Mefiboset, el hijo de Jonatán, nació en este contexto de tensión política y lealtad dividida. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando Saúl y Jonatán cayeron en batalla, un suceso que provocó miedo y caos en el palacio de Saúl. La batalla de Israel contra los filisteos en el monte Gilboa fue desastrosa. Saúl, junto con sus hijos, incluyendo a Jonatán, enfrentó una derrota aplastante. Los filisteos atacaron con fuerza y uno a uno los hijos de Saúl fueron cayendo. Jonatán, el leal y valiente guerrero, cayó en el campo de batalla junto a sus hermanos Abinadab y Malquisúa. Saúl, herido de gravedad por los arqueros filisteos, vio que no tenía escapatoria. Temiendo ser capturado y humillado por el enemigo, le pidió a su escudero que lo termine de liquidar. Cuando el escudero se negó, Saúl tomó su propia espada y se lanzó sobre ella, eliminándose automáticamente. La noticia del suceso de Saúl y sus hijos se esparció rápidamente por todo Israel, y el pánico invadió el palacio en Jerusalén. La caída de la casa real no solo significaba la eliminación del rey, sino también el fin de su linaje y la inminente venganza de los enemigos de Saúl. En medio del caos que se desató tras la noticia de la caída de Saúl y Jonatán, los sirvientes del palacio temían por sus vidas. Sabían que con la caída de la dinastía de Saúl, los enemigos podrían buscar eliminar a todos los descendientes de la casa real para asegurarse de que nadie reclamara el trono en el futuro. Mefiboset, que en ese entonces tenía solo 5 años, era uno de los últimos miembros de la casa de Saúl. Su nodriza, al enterarse de la noticia, lo tomó en brazos y huyó en medio del pánico. En su desesperación por escapar rápidamente, la nodriza tropezó y dejó caer al niño. La caída fue tan grave que Mefiboset quedó lisiado de ambos pies para siempre. El pequeño Mefiboset, quien alguna vez fue parte de la familia real y vivió en el lujo del palacio, ahora era un niño discapacitado, oculto y en peligro. La nodriza lo llevó a un lugar llamado Lodebar, un sitio remoto y apartado, donde vivió durante años en el exilio, olvidado y lleno de miseria, lejos de la corte y de la gloria que alguna vez conoció su familia. Muchos años después de la muerte de Saúl y Jonatán, David se había consolidado como rey de todo Israel. Bajo su liderazgo, el reino había florecido, y las guerras contra los enemigos de Israel habían disminuido. En medio de su éxito, David nunca olvidó el profundo amor y lealtad que Jonatán le había mostrado. Un día, mientras reflexionaba sobre su pasado, David recordó la promesa que había hecho a Jonatán: mostrar misericordia y bondad a su descendencia. Conmovido por ese recuerdo, David preguntó a sus siervos: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Los siervos de David le informaron que aún quedaba un siervo de la casa de Saúl, llamado Siba, quien podría tener información valiosa sobre cualquier sobreviviente de la familia real de Saúl. David mandó llamar a Siba, quien se presentó ante él, y, cuando se le preguntó si quedaba algún descendiente de Saúl, respondió: «Aún ha quedado un hijo de Jonatán, es lisiado de los pies». Siba le explicó que ese hijo era Mefiboset,
y que vivía en Lodebar. Lodebar. Su nombre en hebreo se traduce literalmente como sin pasto o sin palabra, lo que implica un lugar árido, estéril o desolado, una tierra lejana y pobre. A pesar de su discapacidad, Mefiboset había sobrevivido en las sombras del anonimato y el exilio, sin reclamar ningún derecho sobre su herencia real. David, decidido a cumplir su promesa, ordenó que trajeran a Mefiboset ante él. Cuando los mensajeros del rey llegaron a Lodebar para buscar a Mefiboset, él probablemente sintió temor. En aquella época era común que los nuevos reyes eliminaran a cualquier descendiente del antiguo monarca para evitar futuros reclamos al trono. Mefiboset, el hijo del heredero legítimo Jonatán, tal vez pensaba que su fin estaba cerca. Sin embargo, fue llevado ante el rey David. Al entrar en la corte real, Mefiboset se postró ante el rey en señal de respeto y temor. David lo miró con misericordia y en lugar de mostrar enojo o rechazo le dijo: «No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa». Mefiboset, asombrado y probablemente aliviado, respondió con humildad: «¿Quién es tu siervo para que te dignes mostrar tal bondad a un perro muerto como yo?» No solo le perdonó la vida, sino que lo restauró a una posición de honor. Le devolvió las tierras que pertenecían a su abuelo Saúl y le dio un lugar permanente en su mesa, tratándolo como uno de sus propios hijos. David también asignó a Siba, el antiguo siervo de la casa de Saúl, para que administrara las tierras de Mefiboset y cuidara de su bienestar. Siba, junto con sus hijos y siervos, fue puesto al servicio de Mefiboset para garantizar que nunca le faltara nada. Desde ese día Mefiboset vivió en Jerusalén, comiendo siempre en la mesa del rey. A pesar de su discapacidad, fue tratado con dignidad y respeto, algo que jamás hubiera esperado tras los años de olvido en Lodebar. Para Mefiboset, su vida había dado un giro completo. De ser un exiliado temeroso en una tierra remota, se convirtió en un miembro honrado de la corte real, gracias a la lealtad de David hacia su padre Jonatán. Mefiboset también tenía un hijo llamado Micaía, lo que aseguraba la continuación de su linaje. David no solo restauró la vida de Mefiboset, sino que también preservó el legado de Jonatán, cumpliendo su promesa de misericordia. A pesar de la paz y prosperidad que David había traído a Israel, su reinado no estuvo exento de dificultades. Uno de los momentos más dolorosos en la vida de David fue la rebelión de su hijo Absalón, quien se levantó en armas contra su propio padre con el objetivo de usurpar el trono. Cuando David supo que Absalón había conspirado contra él y que muchos en Israel lo apoyaban, no tuvo más opción que huir de Jerusalén para evitar un enfrentamiento inmediato. En este momento de crisis, Mefiboset no apareció al lado de David, lo que levantó sospechas. Mientras David se encontraba en su huida, Siba, el siervo de Mefiboset, lo alcanzó con provisiones. Cuando David preguntó por Mefiboset, Siba afirmó que su amo había decidido quedarse en Jerusalén, con la esperanza de que los israelitas le devolvieran el trono de su abuelo Saúl. David, sin tener la posibilidad de investigar la veracidad de esta información en ese momento de caos, tomó la decisión de entregar todas las posesiones de Mefiboset a Siba. Después de la muerte de Absalón y el restablecimiento de David en Jerusalén, Mefiboset finalmente tuvo la oportunidad de presentarse ante el rey para explicar lo sucedido. Al verlo, David notó que Mefiboset no había cuidado de su apariencia durante todo el tiempo que el rey estuvo fuera. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Cuando David le preguntó por qué no lo había acompañado durante su huida, Mefiboset explicó que Siba lo había engañado. Debido a su discapacidad, Mefiboset no pudo prepararse a tiempo, y Siba, en lugar de ayudarlo, lo había abandonado y luego calumniado ante el rey. Mefiboset le expresó a David su lealtad, diciendo que no le importaba perder todas sus posesiones, ya que estaba más que satisfecho con el hecho de que David había regresado sano y salvo. David, conmovido por la humildad y lealtad de Mefiboset,
tomó una decisión equilibrada. No le quitó todas sus tierras a Siba, pero devolvió la mitad a Mefiboset, quien respondió con gratitud, diciendo que Siba podía quedarse con todo, pues lo único que le importaba era que David había regresado en paz. Mefiboset continuó viviendo bajo la protección de David, comiendo siempre en su mesa como uno de los hijos del rey. Su vida fue una historia de restauración, misericordia y fidelidad, marcada por la bondad que David le mostró en honor a su amistad con Jonatán. Aunque enfrentó momentos difíciles, Mefiboset siempre mostró gratitud y lealtad hacia el rey, y su linaje continuó a través de su hijo Micaía. La historia de Mefiboset es un testimonio de cómo la gracia y la misericordia pueden transformar incluso las vidas más quebrantadas.